Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos en este caso a otra clase más en la cual pues voy a explicar a lo mejor un aspecto que pues no se te suele tener muy en cuenta. Al final siempre que pues al menos yo he visto información sobre powerlifting o he visto en este caso contenido sobre cómo programar en powerlifting, nutrición deportiva en powerlifting y demás, siempre he visto pues cosas a lo mejor algo más técnicas, pero realmente pues tenemos que tener en cuenta de que cuando estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando de personas, estamos hablando de pues un factor humano realmente alto y que es lo más importante realmente, la relación que tienes con un atleta o la relación que tienes con una persona, mejor dicho. Entonces, nada, lo que quiero básicamente explicaros es el caso de Nando, que al final es un atleta súper importante para el equipo, no por nada, sino porque fue el atleta, bueno, sí, fue uno de los atletas que me hicieron dedicarme al powerlifting, o sea, que me ayudaron, por así decirlo, a tomar esa decisión de convertirme en entrenador pues, de powerlifting y demás y apostar completamente por ello. ¿Y qué pasa? Que al final, pues lo que quiero explicaros más que nada es cómo empezar o cómo trabajar con alguien, ya sea empezar a trabajar con alguien desde cero o pues en este caso mejorar tu servicio y mejorar en este caso cómo tratas tú a tus atletas o cómo debería de tratarte un entrenador desde la visión del atleta. Al final, Fernando y yo llevamos trabajando prácticamente desde 2021 y hará unos meses, por temas completamente personales de Fernando y demás, una situación personal algo complicada, pues decidió dejar de entrenar. Dejar de entrenar por completo, dejar de entrenar conmigo y demás, obviamente, pues de una forma totalmente lógica, razonable y que vamos y que la apoye pues, al 100%, pero sí que es verdad pues que dejó de entrenar. ¿Qué pasa? Que ahora mismo pues ha vuelto a las andadas, hemos vuelto a empezar a trabajar juntos y os voy a explicar más que nada pues una serie de aspectos que yo en este caso tendría muy en cuenta a la hora de pues, empezar a trabajar o de volver a empezar a trabajar con Fernando. Lo primero realmente que hicimos, más o menos para ponernos en contexto, es pues quedar a entrenar juntos. Al final entrenamos en el mismo gimnasio y antes hasta incluso de que pues Fernando me dijera, oye, la semana que viene empezamos o cuándo te viene bien empezar, pues realmente pues éramos totalmente en plan, conscientes de cuál era la situación de cada uno de nosotros, tanto él de mi situación como yo de la suya, pero sobre todo lo que nos interesa como profesionales es conocer la situación del atleta, porque muchas veces pues asumimos que el atleta está bien, que el atleta tal o que el atleta tiene estos problemas y a lo mejor tiene muchos más, que es realmente lo que nos ha pasado. Para ello existe pues el hecho de, al menos que es lo que yo recomiendo, sentaros a hablar con vuestros atletas, sentaros a hablar con ellos, ya sea por videollamada, por llamada o en este caso por WhatsApp y demás, pero sobre todo intentad, pues oye, poneros caras y realmente pues ser conscientes de todo lo que le está pasando a este atleta. También están los cuestionarios también es una muy buena forma en este caso de saber más o menos cuál es el punto de partida y cuál es la disponibilidad real del atleta, que al final es lo que pues realmente va a marcar el uso de nuestras herramientas dentro del proyecto, ¿no? Y una vez nos metemos con tema de entrenamiento, con todo lo que tiene que ver en este caso con la programación del entrenamiento, todo se basa en el post de Instagram del cual a lo mejor venís muchos de vosotros, que es básicamente que no inventéis, no inventéis, básicamente. Si a Fernando le viene pues sentando bien o le viene siendo útil hacer X cosa, ya sea en sentadilla, press banca, peso muerto, en el split general, accesorios y demás, oye, no inventes algo nuevo. Ya funciona eso, pues ¿para qué vas a inventar algo nuevo? Al final, lo que tenemos que entender es que el atleta viene haciendo X, que le viene dando un buen resultado y que nosotros básicamente lo tenemos que mejorar. Obviamente, si el atleta viene haciendo algo que no está bien, que le genera dolor, que no le da buen resultado, que le tiene quemado, que yo qué sé, cualquier situación similar, pues lo más lógico es que obviamente lo cambies. Pero aquello que al atleta le gusta, que le sienta bien y demás, no tienes en este caso por qué cambiarlo y ni mucho menos porque pues indagar en cosas nuevas y en pues en este caso nuevos horizontes, ¿no? Al final yo siempre la forma en la que suelo explicárselo a mis atletas es que lo que venimos haciendo es el
punto es, pues yo qué sé, el concepto X y nosotros vamos a buscar el X más uno. Vamos a intentar dar un poquito más o perfeccionarlo un poquito, pero realmente sin hacer algo súper distinto. Por ejemplo, Fernando venía haciendo 4 días de entrenamiento, venía haciendo una frecuencia 2 en sentadilla, frecuencia 2 en press de banca y frecuencia 1 en peso muerto. ¿Qué hice? Ok, realmente somos conscientes de cuál es el contexto de Fernando, que es que ha bajado de categoría, ya ha llevado, en plan, empezó conmigo en 93, ahora está en 74. Tenemos que ser conscientes de que su situación actual pues no es muy fácil, no es muy, digamos, sencilla, y un poquito ya pues entrando en pues lo más específico dentro del entrenamiento, tenemos que tener en cuenta de que la sentadilla no es un movimiento que le salga especialmente natural, que el press de banca se le da especialmente bien y que el peso muerto pues en este caso pues gracias pues a todo el tiempo que hemos llevado trabajando juntos, pues sí que sabemos un poquito cómo ha solido reaccionar durante pues, los últimos meses y demás, porque al final llevaremos sin trabajar juntos unos 4 o 6 meses. Pero bueno, que al final lo que he hecho es básicamente, pues en sentadilla, un protocolo o un esquema muy similar a lo que venía haciendo y que no es nada complejo. O sea, al final tenemos el día primario una rampa, que al final no deja de ser un trabajo de conseguir ritmo, de adquirir en este caso pues esa carrerilla, esa inercia, y luego una single en fatiga que va a ser más bien buscando pues ese refinamiento técnico o esas sensaciones más a nivel técnicas o hasta incluso el meter algunos cambios a nivel técnico, pues siempre nos va a ayudar esa single a ponerlos en práctica al 100%. Luego el día secundario, si os fijáis, es una safety bar, o sea, es un ejercicio que no le causa muchísimo problema, ni muchísimo menos, y que de hecho pues le va a generar unas buenas sensaciones de cara a la sesión primaria. Pero al final, pues a lo mejor un planteamiento que podría ser viable en nuestra cabeza sería el, bueno, pues ya que va a empezar y va a estar como totalmente receptivo, vamos a meterle un montonazo de volumen. Pues no, en mi o sea, desde este punto de vista, o en este caso con Fernando, no lo veo muy, en este caso, viable, porque con menos vamos a conseguir lo mismo, o vamos a conseguir más hasta incluso. Entonces no tiene mucho sentido. De hecho, una de las razones por las cuales he optado por un planteamiento a lo mejor más conservador a nivel de estrés, a nivel del estrés que estamos induciendo al atleta, es por cómo nos comenta en este caso que se recupera de los entrenamientos, que si no me equivoco estaba por aquí. ¿Cómo calificarías tu recuperación de los entrenamientos? Pues un poco lenta. ¿Por qué? Porque al final pues, ha bajado de categoría y no está en un peso corporal óptimo para realizar pues, esta disciplina deportiva. Debería de subir un poquito de peso y está subiendo un poquito de peso, pero hasta que nos asentemos en menos 83, pesando 84, 85 kilos, pues realmente tampoco podemos pedirle esperas al olmo, simplemente. En banca, ¿qué pasa? En banca sí que aumentamos un poquito la frecuencia. ¿Por qué? Porque es un movimiento que no le cuesta apenas hacer, que le encanta realizarlo y que al final Fernando viene pues entrenando a lo mejor un poquito más de hipertrofia y demás, y encima es un tío que entrena muy duro y que entrena muy old school, es decir, básicos pesados, le gusta hacer los básicos altas repeticiones, etcétera. Entonces el meter una sesión terciaria de banca, en este caso con banda ligera, para intentar, pues en este caso, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Y profundizar un poquito, o en este caso, pues rizar el rizo ya de forma más profunda. Pues qué pasa, que pues le va a sentar bien. No sabemos que no va a tener un efecto súper negativo ni tampoco súper positivo, porque si hiciera 2 días de banca tampoco sería una ganancia o una pérdida de rendimiento increíble. Todo lo contrario, al final prácticamente va a ser el mismo resultado. Y luego en peso muerto sí que optamos por una frecuencia 1, más que nada porque es un movimiento que le genera muchísima fatiga, que lo estuvimos hablando en persona, que le genera mucha fatiga, entonces no tiene sentido el hecho de coger y decir, vale, pues vamos a pasar de hacer una frecuencia 0,5 siquiera, o frecuencia 1, a hacer frecuencia 2 o hasta incluso frecuencia 3, o hacer frecuencia 1 pero con un peso muerto, piernas rígidas, súper intenso. Todo lo contrario, al final lo que tenemos que intentar es ir generando esas adaptaciones de forma paulatina. Y ya por último, lo que podríamos decir es que lo más importante de todo esto es la comunicación con el atleta. Igual que estamos diciendo, oye, vamos a ponernos en contexto, vamos a, en este caso, a hablar con el atleta y que nos comente cómo se siente, también es súper importante que expliquemos cuál es nuestro plan y que expliquemos qué queremos conseguir con todo esto. Al final es lo más importante, no por nada, sino porque si no el atleta no lo va a entender.
Y muchas veces damos por sentado, igual que damos por sentado que sabemos todo y que el atleta sabemos exactamente cómo se siente, también damos por sentado de que el atleta, una vez él ve la planificación en effort, dice, hostia, lo tengo todo totalmente claro. Y no es así, realmente no es así, es todo lo contrario. El atleta no para de preguntarse y luego vienen los problemas de, ay, no, es que este día era el primario y tenías que pusearlo un poco más que el secundario. Vamos a dejar de dar las cosas por sentado y básicamente pues comunicarle al atleta exactamente qué es lo que buscas, sobre todo cuando estás empezando un macrociclo de entrenamiento. Ya de un mesociclo a otro puedes en este caso, pues oye, no perder el tiempo a lo mejor, o bueno, a ver, dependiendo del entrenador será perder el tiempo o no, yo no lo veo para nada perder el tiempo, explicarle pues al atleta cuál ha sido tu planteamiento, además de que a mí me flipa, me encanta como entrenador pues oye, dar pues mis argumentos y exponer un poquito mis conocimientos a mis atletas y que vean, pues oye, y que vean que todo tiene sentido y que aprendan de lo que les estoy pues compartiendo, ¿no? Al final, pues eso, al principio de cada macrociclo es súper importante que gastéis un buen rato en comunicar a vuestros atletas y en, como atletas, sentiros comunicados, sentiros completamente pues respaldados por vuestro entrenador, más que nada porque pues va a ser, pues está incluso esta explicación la que marca un poquito el ritmo del resto del bloque de entrenamiento, bueno, del resto todo del macrociclo de entrenamiento. Y nada, realmente pues ya no hay mucho más. Espero que os haya gustado la clase, espero que os haya sido útil y nos vemos pues en la siguiente.